ver, senador. Bueno, muchas gracias. Sí, ha declinado el senador por Río Negro. Bueno, a ver, como primera reflexión, me parece que todos somos conscientes de que estamos por acompañar un proyecto que afecta o beneficia a un sector minoritario de la Argentina. Y la verdad es que cuando uno escucha de que estamos dando, digamos, de alguna manera un salto de calidad que viene a establecer un criterio de equidad para los sectores medios de la Argentina, esto no es así. Lamentablemente por cuestiones de arrastres, por la coyuntura, por el contexto que nos tocó atravesar y todavía estamos pasando de pandemia, hoy en nuestro país un ingreso de 150.000 a 173.000 pesos, tenemos que decir que es un ingreso privilegiado. Lamentablemente es un ingreso privilegiado. Entonces, la pregunta sería, más allá de que cualquier alivio será bienvenido y se acompaña, ¿cuál es el orden de prioridades en la Argentina real? ¿Cuál es el orden de prioridades para el gobierno y para el Parlamento en la Argentina del día a día? ¿Y por qué lo planteo? Cuando digo que es un sector minoritario, tenemos que analizar números reales, ingresos. Y hoy el salario medio de los trabajadores privados registrados están por encima de los 69.000 pesos en nuestro país, de los trabajadores privados. En mi provincia, por ejemplo, con el informe del Observatorio del Empleo del Ministerio de Trabajo, el ingreso promedio de los trabajadores registrados del sector privado es de 56.000 pesos. 56.000 pesos, el ingreso promedio de los trabajadores registrados privados. Yo particularmente, honestamente, si tengo que mirar a mi provincia, no tengo nada para festejar, independientemente de este paso. Esto también demuestra las enormes asimetrías de la Argentina en el marco de los ingresos privados. No hay nada para festejar en mi provincia con este proyecto, 56.000 pesos. Y mire, Presidenta, hoy una familia tipo con cuatro integrantes, el ingreso promedio para no ser pobre son 58.000 pesos. 58.000 pesos para no ser pobre. Es decir que el ingreso promedio del trabajador registrado de 69.000 pesos está apenas por encima de la media para no ingresar en el ingreso que ingresase en la pendiente de la pobreza en el país. Y el ingreso promedio, según el propio INDEC, el conjunto de las personas asalariadas, el ingreso medio es 34.206 pesos. Entonces, reitero, más allá de una medida, de un parche, ni siquiera de los sectores medios, repito, estamos legislando para un sector privilegiado de la Argentina. La pregunta es, ¿hacia dónde va el gobierno? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la hoja de ruta del gobierno? Porque yo entiendo las cuestiones de arrastre, yo puedo entender la pandemia, yo puedo entender también la cuestión de la deuda, que la venimos escuchando hace más de un año también. Algunos hablaban del expresidente o algunos prácticamente han hecho uso de más del 85% de las argumentaciones para recordar un debate, pero quiero decirles que gobiernan hace un año. Gobiernan hace un año. Entonces, cuando uno gobierna, también tiene que tener un cierto principio de realidad para definir prioridades. ¿Y cuál es la realidad de la Argentina? ¿Cuál es la realidad de la Argentina? Desde lo social, el 42% de los argentinos en situación de pobreza. De cada 3 chicos, 2 bajo la línea de pobreza. Más de 8,5 millones de argentinos que reciben algún tipo de asignación del Estado, de ayuda, de contención del Estado. 4,2 millones trabajadores no registrados. Esa es la Argentina real, la Argentina que uno debería afrontar.
Bueno, ¿qué nos pasó en pandemia? Miren, un dato interesante. Ya hay senadores que han hecho referencia a que tenemos y soportamos la mayor presión fiscal de toda la región, de orden del 34,6%. En pandemia, con las medidas que se adoptaron en el 2020, uno puede interpretar que de arranque había una especie de ensayo, ¿no? de prueba y error, pero la verdad que las medidas fueron absolutamente equivocadas, porque cerraron cuando no tenían que cerrar, abrieron la economía en base a presión, y la verdad es que todo colapsó. Miren, 90.700 locales cerrados y 41.200 pymes cerraron durante el 2020, en pandemia. Ahora bien, yo escuchaba a muchos recordar la etapa anterior del gobierno de Cambiemos, hacer referencia a un gobierno que privilegió a sectores del mercado financiero, que realmente desnaturalizaban la esencia de lo que significa un modelo productivo. Y bueno, miren lo que pasó en pandemia, en el primer año de pandemia, cuando cerraron 41.200 pymes en la Argentina. ¿Saben de las 20 grandes empresas quiénes fueron los grandes ganadores en la pandemia? Les voy a citar los primeros 5. Los primeros 4 grandes ganadores son bancos. En pandemia, cuando se fundieron 41.000 pymes y cerraron más de 96.000 negocios. Los primeros 4 ganadores los bancos. Y en quinto lugar, entre los 5 primeros, está una empresa monopólica de acero. En la Argentina. Esto ocurrió en pandemia, no ocurrió hace un siglo, en pandemia. Entonces, ¿por qué cito esto? Porque si el gobierno no define un orden de prioridades, en la realidad y en este contexto económico-social, por supuesto que nos va a ir muy mal. No va a alcanzar con una medida aislada. No va a alcanzar ni siquiera para lo electoral pensar en un sector privilegiado que hoy en la Argentina percibe 150.000 pesos. Repito, yo doy el caso de mi provincia. Quizás hay otras provincias del sur, Mendoza, sectores o provincias productivas donde tengan un anclaje diferente el sector privado. No es el caso nuestro, donde el salario promedio son 56.000 pesos y 58.000 pesos una familia tipo hoy es pobre en nuestro país. Entonces, a ver, primero, estamos ingresando a una segunda ola, lo dice el gobierno, y en esta segunda ola no se pueden repetir los errores del pasado. Los movimientos sociales se reunieron con el presidente antes de los anuncios para que no se cierre la economía. No hay margen para cerrar la economía. El ministro de Economía de la Nación claramente dice, señores, no hay margen para restricciones ni cerrar la economía, porque la cosa no da más. Entonces, si hoy se toman una medida de este tipo, y el senador por la provincia de Misiones fue muy claro, porque también esta medida tiene un costo fiscal que afecta a las provincias en materia de coparticipación, y hay que saber cómo calzamos en materia de coparticipación, y la salida al final del camino pasa por generar crecimiento, empleo y previsibilidad. El gobierno no genera certezas. Entonces, así como esta medida puede ser acertada, después de un año, y ya no alcanza la pandemia, ya no alcanza la deuda, entonces lo que nosotros queremos saber es que el gobierno después de un año, se tome el tiempo de decir cuál es el plan. Los argentinos necesitan saber un plan hasta en la contingencia. Primero la después la pandemia, ahora la segunda hora. ¿Cuál es el plan? No quiero entrar en chicanas de lo que significaba. ¿Qué vamos a estar a la espera de la vacunación? A ver, ¿cuál es el plan? Las vacunas que se comprometieron y que no llegan, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de contingencia que tiene el Poder Ejecutivo para afrontar esta etapa? ¿Cómo se compensa? No hay IFE, 42% de argentinos en la pobreza. No hay IFE porque no hay de dónde sacar. No hay ingreso familiar de emergencia. No hay de dónde sacar. 4.200.000 trabajadores en la informalidad.
Y hoy brindamos respuestas que está muy bien a 1.267.000 trabajadores que persiguen más de 150.000 pesos en la Argentina. Está bien. ¿Qué hacemos con el resto? Con el nivel de exclusión que genera la Argentina de arrastre. ¿Dónde está el programa? ¿Cuál es el plan? Bueno, uno puede decir, el gobierno puede convocar al Consejo Económico y Social. Ahí está una oportunidad, que convoque al Consejo Económico y Social, que nos muestre un camino, que nos muestre una salida previsible para la crisis. No estamos hablando de una salida a 20, 30 años, una salida de contingencia para la crisis, para este sector que se profundiza, que les debe tocar muy de cerca. Cuando la pobreza se agranda, cuando las asimetrías se agrandan en materia salarial, cuando hay desabastecimiento en la Argentina, desabastecimiento de productos básicos en la Argentina, esa es la Argentina real, la que nos tiene que ocupar, no solamente preocupar. Cuando todo se incrementa y no se frena la inflación y pierde el que menos tiene. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia? Bueno, un gran acuerdo, perfecto. Pero ¿cuál es el acuerdo que ofrece el gobierno? ¿Cuál es la convocatoria del Poder Ejecutivo? El ministro del Interior iniciar un diálogo en la Cámara de Diputados para ver qué hacemos con las PASO. ¿Qué hacemos con las PASO? Yo les pregunto, honestamente, ¿ustedes creen que para la sociedad la prioridad pasa para ver qué hacemos con las PASO? ¿Ustedes creen que si al final del camino, para salir del estancamiento, de la pobreza, para generar crecimiento, previsibilidad, los acuerdos se orientan en otro sentido, hoy la política se tiene que reunir para discutir qué hacemos con las PASO? Con el 42% de argentinos en la pobreza. Olvídense de lo que pasó, porque hace un año que gobiernan. Y yo puedo hablar de antes también, cuando estuvieron ustedes, y podemos hablar del déficit, cómo asumimos con 5 tipos de cambio, con la Argentina en default. Podemos pasarnos horas. Yo digo, hoy pasó un año que está Alberto Fernández al frente del Poder Ejecutivo. Un año de un gobierno que viene marcando la cancha con una agenda equivocada. Que no hay autocrítica, ni en pandemia, ni en la agenda judicial, ni en la agenda de la sociedad. Es decir, desorientación en materia de salud y desorientación en materia económica. Una política, una hoja de ruta, brinden a la sociedad. Nadie puede solo. Es cierto, puede ser que las políticas, que los convenios, el acuerdo fiscal entre nación y provincias que abordó el gobierno de Cambiemos, puede ser que al final del camino fue desacertado, pero había una hoja de ruta, había un camino de cómo había que reducir el déficit en la Argentina. Acá se andan los tumbos, acá no hay nada, y lo digo con todo respeto, porque acá tenemos una medida y no sabemos cómo la vamos a compensar. Estamos aplaudiendo y el 42% está excluido. Hablamos de los trabajadores privados con 150.000 pesos como si la Argentina es el sur, que todos son empleados petroleros en la Argentina. Recorran el NEA, recorran el NOA. A ver, un poco de realidad, un poco de realismo para el presidente. Más allá de este paso que se está dando, un poco de realismo. ¿Qué vamos a hacer con los que no tienen ingresos si no hay ingreso familiar de emergencia? ¿Cómo vamos a hacer? Con las propias provincias, cuando caiga la coparticipación. Porque esto también viene de la mano de una caída de la coparticipación. Entonces, lo que pretendemos desde la oposición, que así como hoy se quiere convocar para ver qué se hace en materia electoral con las PASO, ¿qué se hace con la economía? ¿Qué plan tienen? ¿Qué plan tienen? ¿Qué programa? A ver, ¿cuál es el denominador común para convocar a la oposición? Si ustedes no pueden solos, por más que quieran. Convoquen desde el Consejo Económico y Social. Si no quieren convocar a Juntos por el Cambio, convoquen a otras fuerzas, convoquen a los empresarios, convoquen a los trabajadores, a los movimientos sociales que están diciendo no volver atrás, porque ya las changas, no alcanzan las changas en la Argentina. Esa es la economía del día a día. El trabajador no sabe qué hacer, está desesperado. Esa es la Argentina del día a día. Y el gobierno ya pasó, ya tiene un tiempo, está bien. Propongan un plan. El presidente tiene la obligación de ofrecer a los argentinos un plan de contingencia para esta crisis.
No puede ser que estamos a la espera de lo que va a pasar o lo que podrá hacer el Fondo Monetario. ¿Y en este tiempo qué? Responsabilizar al pasado. Quemar las naves cuando hay más nada. No se puede quemar más nada. Entonces, repito, esto será un parche, está bien. Una bocanada de aire fresco, pero no para los sectores medios. Lamentablemente debería ser así. Pero la realidad social de la Argentina nos demuestra que este paso que se da es para un sector que lamentablemente pasa a ser privilegiado. No le toca a la gente, le alcanza a unos pocos. Y está bien que a algunos pocos le alcance, pero creo que el Parlamento tiene también su cuota de responsabilidad en lograr un criterio de distribución y de equidad en la Argentina. Y si no lo tiene el Ejecutivo, bueno, hay que dar el puntapié inicial desde el Parlamento para encontrarle una salida a alguna política, un denominador común en un plan de contingencia para la crisis. Si no lo tiene el Ejecutivo. Si no lo tiene el Ejecutivo, lo tendrá el Parlamento en sus distintas fuerzas. Pero hay que encontrarle la salida. Hay advertencias que no lo ha hecho la oposición solamente. Hay advertencias que fueron, concretamente, que nació desde el propio gobierno, con distintas misivas, advertencias que veníamos mal. No hay reacción política, no hay conducción política seria en la Argentina. Ese es el problema de la Argentina, no es económico. No hay conducción fuerte, no hay un camino a seguir, no hay un rumbo y pasó un año. Si el gobierno no reacciona, si el Ejecutivo no reacciona, nosotros estamos dispuestos a colaborar porque la pobreza afecta a todos, porque todos rendimos cuentas cuando vamos a nuestras provincias y rendimos cuentas en términos políticos. Si no reacciona el Ejecutivo, que reaccione el Parlamento. Con responsabilidad, con criterio, para ver qué hacemos para que la Argentina pueda salir, no sé si del estancamiento inmediato, porque el estancamiento lleva tiempo, pero ¿qué vamos a hacer con los que no tienen respuestas? No con los que nos llegan a fin de mes, con los que llega el día 20 y no saben qué hacer porque le miran los ojos a la familia. Porque todos rendimos cuentas cuando vamos a nuestras provincias. Y hoy estamos brindando y rendimos cuentas en términos políticos. Acompañamos como alivio, pero lo digo a modo de reflexión. Cada día se profundiza la brecha. Y miren, y esto no es a modo de chicana, gobierna una fórmula que tiene su origen en el peronismo, que tiene su origen en el peronismo. Falta equidad en la Argentina, presidenta. Falta imaginación en la Argentina. Falta audacia en la Argentina. Falta pensar en los que menos tienen en la Argentina. Falta mirar hay que mirar el país federal y darse cuenta que los que están golpeados hoy no tienen respuesta. ¿Saben cuál es la respuesta? Un Estado que mira a los costados. Bueno, pensemos en esa gente, en los millones de argentinos que no tienen salida. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos, aunque no crean, para colaborar. Cuando nos golpearon las puertas, ahí le dimos los votos. Cuando se trataba de la deuda, ahí estuvimos nosotros desde Juntos por el Cambio. Y si hace falta con responsabilidad, también vamos a estar. Pero piensen en políticas para los que no tienen salida en la Argentina. Y no un parche con una mirada electoral. Gracias, presidenta.